Esta conferencia voy a comenzarla con la lectura de una parábola de nuestro Señor en San Mateo capítulo 20, versículo 1 y siguientes. Porque el reino de los cielos es semejante a un amo de casa que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Convenido con ellos en un denario al día, los envió a su viña. Salió también a la hora de tercia y vio a otros que estaban ociosos en la plaza. Díjoles: id también vosotros a mi viña y os daré lo justo. Y se fueron. De nuevo salió hacia la hora de sexta y de nona y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, encontró a otros que estaban allí y les dijo: ¿cómo estáis aquí sin hacer labor en todo el día? Dijéronle ellos: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Hasta aquí voy a hacer un pequeño comentario. Todavía no hemos llegado a la parte más esencial de la parábola. Estos son los preámbulos, el estado de la cuestión, la composición del lugar. Una serie de personas que reciben unas circunstancias, unas gracias distintas unos de otros. Unos son llamados al principio, otros a la mitad y otros casi al final. Y fíjense que en la parábola no se reprende, diríamos, no se regaña a los de la hora 11. ¿Qué hacéis ahí todo el día?, dice el contratador. Dijéronle ellos: porque nadie nos ha contratado. Y sin embargo, el dueño de la viña no les dice: pues vaya excusa, sino que les dice: id también vosotros a mi viña. Con lo que da a entender la misericordia de Jesucristo para todos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno que solamente conoce Dios con todo detalle, al 100%. Esto es muy importante. Solamente Dios nos conoce perfectamente. Nuestras debilidades y nuestras maldades. El límite entre lo psicológico y lo moral. Lo que puede llevar uno y lo que puede llevar otro. La lucha que ha tenido uno y la que ha tenido otro. Solamente Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos ni siquiera de nosotros mismos, y menos todavía de los demás. En ese aspecto nosotros somos ciegos. Y de ahí viene que si yo me pongo a juzgar sobre las cosas que no sé, viene la temeridad. Y por aquí va la parábola. Sigamos leyendo esta parábola que nos muestra Jesús, y ahora va a entrar en lo esencial, en la enseñanza principal de la parábola. Id también vosotros a mi viña. Llegada la tarde, dijo el amo de la viña a su administrador: llama a los obreros y dales su salario, desde los últimos hasta los primeros.
Viniendo los de la hora 11 recibieron 1 denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario. Al tomarlo, murmuraban contra el amo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué murmuran? Uno pensaría, bueno, pues es que se sienten defraudados porque los otros han recibido proporcionalmente más paga que ellos, proporcionalmente, porque han recibido 1 denario igual que ellos con mucho menos trabajo. ¡Qué frescos! Y se enfadan no porque se les haya hecho una injusticia directamente a ellos, sino porque a los otros se les ha tratado mejor. Seguimos leyendo. Diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has igualado con los que hemos soportado el peso del día y el calor. Y él, el amo, respondió a uno de ellos diciéndole, y en esta respuesta está en la enseñanza principal de la parábola, que para la vida comunitaria es importantísima esta lección que nos da el Señor. Dice, amigo. ¿Por qué le llama amigo? Porque no es un enemigo, no es una persona que está en contra de Dios, en un pecado mortal empecinado. Eso sería ser enemigo de Dios. No se trata de una persona mala que ha rechazado a Dios y sigue las sendas del diablo a todo vapor. No se trata de ese tipo de personas. Se trata de un alma que está en gracia de Dios, que pertenece al rebaño de Cristo, que es bueno, aunque tenga sus sombras, pero que sustancialmente es bueno. Ha estado trabajando de sol a sol en la jornada y ha recibido 1 denario justamente. Es de los buenos, no es de los santos. Saben que la Iglesia, en lo que se refiere a católicos practicantes, incluso también en cuanto a religiosos y religiosas, estos son los que más abundan, los buenos, pero que no son santos. Pues estos son los que le dicen al Señor, nos has igualado con los que hemos soportado el peso del día y el calor. Juzgan a Dios. Y responde el amo, amigo, no te hago agravio. ¿No has convenido conmigo en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Fíjense que le dice, y vete, como diciendo, no vas a tener conmigo una especial confianza. Vas a ser de los míos, pero no de los de mi corte íntima. Toma lo tuyo, da gracias a Dios de que te vas a salvar con la gracia santificante que tienes y el cumplimiento sustancial de los mandamientos. Vete, da gracias a Dios, coge lo tuyo, pero no esperes una especial confianza mística, que es de pocos, desgraciadamente. No es para pocos, es para muchos, para todos, dirá San Juan de la Cruz y Santa Teresa.
pero de hecho es de pocos. La diferencia que hay entre el que vive en pecado mortal y el que vive en gracia de Dios es una diferencia gorda, de cosas gordas, grandes, como son los pecados mortales, cumplirlos, o sea, cometerlos o no cometerlos, entre matar y no matar, entre adulterar y no adulterar. La diferencia es sobre cosas gordas. Sin embargo, la diferencia que hay entre los buenos y los santos es sobre cosas pequeñas, veniales, imperfecciones. Es una diferencia de detalles. Aunque les pueda parecer raro, pero hay mucha más diferencia entre un alma que está en pecado mortal y un alma que está en gracia de Dios, que la diferencia que hay entre un alma que está en gracia de Dios pero es mediocre y un santo. Es verdad que la distancia, aunque sea menor entre el bueno y el santo, pero es más difícil de caminar. Porque ya a medida que se va avanzando hacia la santidad, el camino se hace tan estrecho que muy pocos van por él. Pero la distancia es menor entre el bueno y el santo que entre el que está en pecado mortal y en gracia de Dios. Seguimos. Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que yo quiero en mis bienes? En esta pregunta está, entre lo que es la esencia de la parábola, el meollo principal, el punto neurálgico, diríamos. ¿Es que no tengo yo libertad para hacer lo que quiera con mis bienes? Dice Dios a los hombres que se quejan. Dios tiene libertad, es dueño y señor de hacer lo que quiera con sus gracias y con sus dones y entregarlos a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y no depende tanto de los méritos personales nuestros. Sí que depende en algo, pero sobre todo de la libertad de Dios. ¿Por qué a un Judas le dejó que se perdiera y a un Pedro le miró con ternura cuando había jurado contra él que no lo conocía para recuperarlo? ¿Por qué no le dio más gracias a Judas en vez de a Pedro? Los dos recibieron el denario, la gracia suficiente para ser santos, los dos. Pero ¿por qué Pedro más y Judas menos? Diría Dios, porque me dio la real gana, porque soy dueño y señor, y nadie me puede juzgar. ¿Por qué hiciste a la rosa tan bella y a la violeta tan bajita y que casi pasa desapercibida? ¿Por qué protegiste a la rosa con espinas y en cambio la margarita la pisotean todos? ¿Y por qué esas orquídeas? Y diría Dios, porque en la variedad se muestra más la hermosura de la creación. Y yo hago a quien quiera magnolia, rosa, clavel, lirio, violeta, orquídea, como yo quiera.
y no va la orquídea, o mejor dicho, la margarita, sencillita flor amarillita que se queda ahí abajo, bajo la sombra del césped, no va a decir, oye, ¿y por qué no me has hecho orquídea que duran mucho más meses? Porque no me ha dado la real gana. Tú vas a ser santa siendo margarita. ¿Eh? Y la otra será santa siendo lirio. ¿Es que no tengo yo libertad para hacer lo que quiera con mis bienes? Y sigue Jesús en el amo de la parábola. ¿O has de ver con mal ojo que yo sea bueno? Es la envidia. ¿O has de ver con mal ojo que yo sea bueno? Que yo le dé más a otro que a tus ojos ciegos le parezca una injusticia. Así los postreros serán los primeros y los primeros postreros, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Vamos a seguir buceando en esta parábola. En las parábolas se ha de identificar primero el mensaje principal de la parábola y después las posibles acomodaciones de otras enseñanzas. Pero las parábolas siempre tienen algo central. Lo primero que quiere plantar en el entendimiento nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el mensaje principal de esta parábola es el siguiente. No se debe juzgar la libertad de Dios en hacer el bien. No se debe juzgar la libertad de Dios en hacer el bien. Quejarse de ello denota falta de agradecimiento y de caridad hacia el prójimo. Falta de agradecimiento hacia Dios y de caridad hacia el prójimo. Significa sí, puede ser que seas bueno, pero te has quedado en la mediocridad, aunque hagas muchas penitencias corporales. Pero ese juzgar a Dios, ese tener envidia o pena del bien del prójimo, denota que hay mediocridad. Aunque hagas 7 horas diarias de oración, penitencias, si quieres extraordinarias, donde más se ve la calidad del alma es en estos detalles. En mantener a raya interiormente ese espíritu egoísta. La aplicación de esta parábola es para todos aquellos que miran a los demás con envidia porque les parecen más protegidos por la providencia divina que ellos. Por ejemplo, a ver si les suena esto de algo. Por ejemplo, ¡ay! Es que a mí me corriges más que a la otra. La otra hace esto y no le dices nada. Parece que estás apegada a ella. Y en cambio a mí no me pasas ni una. Conmigo eres durísima. Y ella se va de rositas. Cuando hace cosas mal, como si no la vieras. Hazle sentirse mal. Corrígela. Si puedes, hazla llorar. Que yo lo vea. Y en capítulo todavía mejor. Y entonces me sentiré más satisfecha. Ay, ¿por qué a esa le das permiso? Y yo cuando te pido permiso no me lo das.
¿Eh? ¿Pero es que acaso no soy yo tanto como ella? ¿No estoy yo desde la mañana hasta la noche trabajando en cada distribución? Y luego viene esa, que tal vez está un poco enferma, que se levanta tarde. Y ahí está, en el recreo al lado tuyo, escuchando y hablando contigo más que con las demás. Y yo, la fuerte, la que no me quejo de nada, la que llevo los trabajos más duros, la que doy la cara, la más veterana. ¿Eh? Esto es muy parecido a la parábola, ¿eh? Sé dura con ella. Y si se va, que se vaya. Nos habremos librado de una que estaba relajando el convento. ¿Eh? Y tenemos que ver en los superiores, en la priora, a Dios nuestro Señor. Si la priora quiere tener misericordia, condescendencia o lo que sea con otras hermanas y conmigo no tanto, amén. No juzgar, no ir detrás de la priora. Oye, ¿por qué esos permisos a ella y a mí no? ¿Por qué a ella le dejas comer o dejar comida en el refectorio y luego conmigo todo a rajatabla y con rigidez? Así que la otra puede dejar el panecito y la frutita. Y yo te lo pido exactamente lo mismo, no. ¿Y saben quién es el que susurra todo eso? El demonio. El demonio es muy amigo tuyo en apariencia, pero muy amigo tuyo. Se pone al oído y empieza a susurrar, oye, yo estoy por tus derechos. Fíjate qué mal te tratan. Qué acepción de personas. ¿Eh? Tienes que hablar. ¿Eh? Tienes que fijarte en todas, que no pierdas ni un detalle. Eso sí, disimulada, pues para que no digan que eres un monito que mira a todas partes. De reojo, mira pero de reojo, para guardar las apariencias de virtud y recogimiento. Pero entérate de todo, ¿eh? Como un periodista. Y después saca las conclusiones más justas. Porque yo, tu amigo el demonio, te nombro priora del convento. Nadie lo sabe, solo tú y yo. Porque las demás no saben reconocer tus cualidades extraordinarias. No te eligieron porque son ciegos. Pero tú eres el que tendrías que estar ahí en el primer puesto. Así que por el bien del convento, con toda la purísima intención, por el bien del convento y de la iglesia y de la humanidad, tú vas a ir a reclamar tus derechos y a decirle a la priora lo que tiene que hacer, porque la pobre está ahí por casualidad. ¿Has visto que bien predica el demonio? Tremendo, ¿eh? Y además lo hace con una voz muy suave y dulce, ¿no? Se transfigura su voz en la voz de Jesús. Pues miren que en esta parábola en más o en menos estamos todos. Y esa, y la otra,
¿Y por qué esta se levanta tarde? Y le vamos a dar esto, y no sé cuánto. Y fijándome en todo el mundo, en vez de hacer examen de conciencia de mí mismo, me lo paso haciendo examen de conciencia de los demás. Y peor todavía si cuando me voy a confesar empiezo a decir los defectos de los demás. Mire, padre, es que no sepa usted cuánto sufro yo en este convento. Soy un mártir. Si le contara a la madre priora esto, la otra y tal, y yo es que les respondo y me retengo, y bueno, me acuso en la medida en que yo haya consentido de haber tenido algún pensacioncillo de crítica, pero es que las otras me lo ponen muy difícil, padre. No sabe usted quién tiene aquí delante. Y me acuerdo más de los defectos de los demás. Y con la, diríamos, voy a confesarme y en realidad lo que voy a hacer es a excusarme. Este es la serpiente que llevamos dentro todos. Por eso, lo contrario a esto, queridas hermanas, lo contrario a esto es colocarme voluntariamente en el último lugar, que eso también sale en otra parábola de Jesús. Ponte en el último lugar. No quiere decir el último lugar físico, sino desde el punto de vista moral. Yo soy la última del convento, la que merece el peor o el trato más duro, la que no me deberían... Lo contrario de todo esto es alegrarme de la providencia divina favorable a los demás, incluso en el ámbito de la tolerancia hacia los que se portan mal, para que no sean castigados definitivamente. Alegrarme de que a una hermana se tenga con ella más condescendencia que conmigo, y que la madre no la castigue, y que sea misericordiosa con ella, y que dé permisos a las demás. Alegrarme. Y si alguna vez conmigo el trato es distinto y conmigo hay más rigidez y mano dura, alegrarme, porque yo lo necesito más, porque estoy peor, por eso necesito más palo, y ponerme en el último lugar. Antes de que yo reciba un permiso, tienen que las demás haber recibido 10 permisos cada una, porque yo no merezco nada. Y seguro que todas mis hermanas sufren más que yo y merecen más ese trato. Repito, alegrarme del bien de los demás. Eso es lo contrario a la envidia. Alegrarme. Por eso la frase del final de nuestro Señor Jesucristo es que no tengo yo libertad para hacer lo que quieran mis asuntos o con mis bienes, resuelve el problema del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Por ejemplo, el mal físico, las enfermedades, los accidentes, el frío y el calor, etcétera, etcétera. ¿Por qué existe el mal físico? Podríamos decir, bueno, es que el pecado original nos quitó los dones preternaturales que tenían Adán y Eva, que estábamos antes en un jardín sin sufrimiento ninguno. Bueno, pero eso es quedarnos en la superficialidad. ¿Por qué Dios permite el mal físico en este mundo? ¿Acaso nosotros, por nuestros propios méritos o por nuestra cara bonita y dignidad, merecemos un mundo perfecto? Si ya es un regalazo que existamos en este mundo, aunque sea en un valle de lágrimas. Entonces, ¿por qué existe el dolor físico en este mundo? Respuesta, porque Dios es libre para hacer un mundo lo tanto de perfecto o imperfecto que quiera,
con tal de que sea bueno. No tiene obligación de hacer el mundo más perfecto posible. Y lo que tenga de agradable y de esperanza este mundo lo tengo que acoger con gratitud, como el estar, por ejemplo, en la vida religiosa, en una congregación, en un convento donde se me dan tantas cosas buenas. Y todo eso es lo que tiene que llenar más mi cabeza, las cosas buenas que recibo de Dios todos los días. La hermana que me cocina, la otra que me limpia la ropa, la otra que me atiende el torno para que entren donaciones, la otra en la sacristía que me prepara las cosas para la misa. El convento, la vida comunitaria está llena de obras en favor mío, de regalos para mí. Toda esa protección que me da la comunidad. La misma madre priora que tiene la cabeza llena de asuntos sin poder tener el recogimiento que quisiera, precisamente para que yo tenga la cabeza más libre para rezar. Piensa en esos regalazos continuos, como una lluvia de cosas pequeñas pero que hacen un mar. En vez de pensar en las sombras, que no son tanto sombras porque sean cosas negras, sino porque tus ojos no ven bien. Ay, que esta le han hecho esto, que la otra me ha hecho lo otro, que no sé cuánto. Nos llenamos la cabeza de cosas negativas, cuando son 100 veces más las cosas positivas que recibo todos los días. Ahí está ese espíritu egoísta, malévolo, que se fija más en el mal que en el bien, o incluso ve mal lo que es bueno. ¿Por qué? Porque en el fondo está ansiando un paraíso en la tierra, donde todo le salga bien, porque ese es el deber y obligación de Dios nuestro Señor, de hacer que esta personita que soy yo, lo tenga todo a mi medida, como a mí me gusta, porque soy buena. Y hay de quien me toque. En el fondo es eso, en el fondo es eso. En cambio, si yo me pongo en el último lugar, en la humildad, entonces me pondré en la perspectiva de ver todos los bienes que hacen conmigo y seré agradecido, porque yo merezco todos los males, y en lugar de eso me llueven bienes. Y si pensamos en el problema del mal moral, ¿por qué existe el pecado? El pecado no lo ha hecho Dios. ¿Por qué permitió Dios el pecado en el mundo? ¿No podía haber hecho Dios a todos santos de repente? San Juanes Bautistas, San José o la Virgen. ¿Lo podía haber hecho? Sí. Con toda su omnipotencia podía haber hecho que todos fueran santos infalibles, dándoos unas gracias extraordinarias a todos para que no pudieran hacer ni un pecado venial. Podía haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hizo? Nueva respuesta. Porque Dios nuestro Señor, precisamente porque es Dios, es dueño y Señor para hacer el mundo con las debilidades y los riesgos que Él quiera. ¿Y arriesgarte a que haya pecados? Sí, yo no quiero los pecados, pero hago criaturas que con su libertad pueden usarla mal y no tengo obligación de darles gracias tan grandes como a la Virgen María, a todo el mundo igual. No tengo obligación, soy Dios. Nadie puede pedirme cuentas. Aquello de San Pablo, ¿acaso la taza le dice al alfarero, oye, ¿por qué me has hecho así? Ese himno
tan precioso, es uno de los más bonitos que he escuchado en mi vida, el himno peruano. Somos libres, seamos. A mí me encanta, aunque hablan un poquito mal de los españoles, pero bueno, es una obra de arte ese himno. Pues les digo, eso habría que entonarlo en honor de la libertad de Dios. Dios es libre y siempre, y que quiera Él hacer lo que quiera conmigo, y entonces yo tengo que aguantarme, porque yo soy la criatura, y Él es el dueño y Señor, y aquí todo el mundo se calla. Amén. Así. Hoy me ha salido un poco la conferencia, algo así chistosa, pero yo creo que tiene píldoras muy profundas, gracias a Dios, no por mí. Y luego, para terminar, otras enseñanzas que nos puede decir esta parábola, que son ya acomodadas, no es la enseñanza principal. La enseñanza principal, como les digo, es Dios es libre, hace lo que quiere y tú fíate de Él, porque es tu amigo y sabe lo que más te conviene y por lo tanto aguanta y pa'lante y no te fijes en los demás. Y luego otras enseñanzas son que Dios premia más la santidad al morir que en el tiempo de servicio. Uno que le ha servido poco tiempo pero que ha aprovechado mucho para en ese poco tiempo que le ha servido subir mucho en santidad, tendrá más vida eterna. Otra enseñanza, que nunca es tarde en este mundo para santificarse. Otra, que Dios da siempre más de lo que nos merecemos. Otra, que hay que huir de las comparaciones y de intrometerme en lo ajeno. Otra, que hay que conformarse con alegría con la providencia divina para conmigo como la mejor para mí. Otra, que en nuestro interior hay mezcla de trigo y cizaña. Y bueno, si otros meditan en esta parábola sacarán más cosas, porque la palabra de Dios no tiene fondo, no tiene fondo. Y voy a terminar con unas frasecitas de su padre espiritual, San Juan de la Cruz, que nos dice sobre esto de no meternos en lo ajeno. Muchas frases he encontrado de él en sus obras, pero voy a leer unas pocas. Dice: hable poco y en cosas que no se ha preguntado no se meta. Ay, madre, es que usted le ha dado ese permiso a la otra hermana y a mí no. Vamos a ver, ¿te he preguntado? No, pues no te metas. Eso es San Juan de la Cruz. Otra frase de San Juan de la Cruz: no querer saber nada, silencio y esperanza. Otra: no tengas sospecha contra tu hermano, que perderás la pureza de corazón. Juzgar bien, excusar, mejor es pensar de la otra hermana, le falta un poquito alguna neurona, que no que le falta bondad. Si yo digo de alguien, mira, me parece que no es una persona muy equilibrada, si yo juzgo eso, yo no peco, porque eso no es un pecado, lo que yo estoy juzgando de esa persona. Pero si yo empiezo a decir, no, es que esa persona es malvada, esa persona tiene mala uva, entonces ya es juicio malo. Dice San Juan de la Cruz: viva como si no hubiese en este mundo más que Dios y ella, para que no pueda su corazón ser detenido por cosa humana. Nunca se entremeta en lo que no le es mandado, ni porfíe en cosa alguna, aunque sea el que tiene razón. ¿Ven qué bien? Aunque sea el que tiene razón. A veces el tener razón nos hace daño, porque nos hace más atrevidos. Pero madre priora, pero si yo tengo razón, pero si es evidente. Bueno, pero eso no te da el derecho de que abras la boca y te conviertas en priora. La razón no te da el derecho. Y sigue San Juan de la Cruz:
y en lo que le fuese mandado, si le diesen el pie, como dicen, no se tome la mano, que algunos se engañan en esto, entendiendo que tienen obligación de hacer lo que nada les obliga si bien lo mirasen. No, pero si es que yo me tengo que meter en esto, y me tengo que meter en lo otro, y tengo que aconsejar en esto y en lo otro, y decir lo que más allá. En caso de duda, ¿esto será obligación mía o no? Pues mejor no me meto. En caso de duda, no meterme. Y así voy a lo seguro. Y dice San Basilio, por decir otro santo, no debemos tener curiosidad alguna de saber las cosas que no nos pertenecen. Y Santa Teresa de Jesús, y con ella termino, en las cosas que no le va ni le viene, no sea curiosa en hablarlas ni preguntarlas. Y también dice Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección, capítulo 12, número 4, dice: Dios nos libre por su pasión, ni decir ni pensar para detenerse en ello. Y ahora pone entre comillas la santa: si he trabajado más, si tratan a la otra mejor. ¿Ven? Es justo lo que estábamos hablando. Y sigue la santa, Santa Teresa, sigue, al pie de la letra. Esto de si he trabajado más, si tratan a la otra mejor, ¿saben cómo lo llama la santa? Leo textualmente: esto es pestilencia, y de donde nacen grandes males. Fíjense qué palabras usa Santa Teresa, la doctora de la Iglesia, su madre espiritual. Pestilencia, de donde salen grandes males. Nada más, hermanas, que la Virgen Santísima las haga muy santas para salvar a la Iglesia, y muy humildes.